Bien. Bueno. Les agradezco la presencia de nuestro segundo encuentro en el año. Y les quiero pedir disculpas a los que ya vienen de hace tiempo. Le quiero pedir disculpas porque me pareció que era necesario hacer un segundo encuentro actualizando algunos temas que habíamos trabajado para que los colegas que entran este año no sientan que estamos delirando y puedan conectarse con algunas de las cosas que estuvimos trabajando, incluso antes de ver las grabaciones de los anteriores encuentros. Entonces les quiero pedir disculpas porque, bueno, no vamos a ver nada nuevo, pero cuando uno lo dice otra vez, a veces aparece un sesgo nuevo y nos sirve para tratar de ir redondeando este momento de la elaboración de Lacan, que es un momento, como dije alguna vez, de paso. Es decir, no es uno de esos seminarios que hacen punto de capitón, sino que es un momento de elaboración y me parece que lo teníamos que seguir paso a paso. Entonces quería trabajar hoy con ustedes un par de temas que me parece que tienen una incidencia clínica clara, hacen a nuestra manera de concebir nuestro trabajo clínico y que valía la pena volver a pasar por ahí. Uno es el estatuto del saber del inconsciente. Este seminario es un seminario que va a cambiar radicalmente lo que entendemos como el saber del inconsciente, qué estatuto tiene el saber del inconsciente, y esto tiene una incidencia clínica. Porque según el estatuto del saber del inconsciente que manejemos, manejaremos una praxis analítica que está pensada para incidir sobre el saber del inconsciente. Según uno conciba el saber del inconsciente, va a haber una praxis que responda a esa concepción. Y es la primera vez que Lacan va a presentar el saber del inconsciente como nodal. Ver todos, perdón, estoy admitiendo. Todos admitir. Creo que están todos admitidos. No, hay más gente. Perdón, admitir. El saber del inconsciente como un nudo. El saber del inconsciente nodal, presentado por Lacan en este seminario a partir de la noción de vecindad, de la noción topológica de vecindad que extrae de la topología intuitiva. Entonces vamos a dar una vueltita para ver qué concepción, qué estatuto tiene el saber del inconsciente, porque no tiene mucho o nada que ver con lo que nosotros entendíamos que era la cadena o las cadenas de saber del inconsciente, ¿no? Porque nosotros clásicamente hemos considerado el saber del inconsciente como un sistema de huellas némicas. Siguiendo a Freud, lo pensamos como un sistema de huellas némicas que tienen relaciones de orden. Relaciones de orden que podemos ejemplificar con la sintaxis a nivel de la frase. ¿No? La sintaxis a nivel de la frase. Una cadena sobre el fondo de dos figuras de la retórica, que son la metonimia y la metáfora.
nosotros pensábamos en las huellas que constituyen el saber del inconsciente una lógica. Esa lógica la podemos pensar, por ejemplo, o sobre todo, a nivel de la frase, donde marcamos anticipación y retroacción. Con este pequeño modelito de lo que era la frase, nosotros habíamos armado cuestiones cruciales de la praxis analítica. Así entendíamos, con el tema de la anticipación y retroacción. Nosotros entendíamos así la temporalidad del trauma, o sea, un momento uno que no tenía significación, pero la significación advenía desde un momento dos después de la maduración sexual. Y eso en lingüística es el par significante. El primero anticipación, segundo retroacción, que recae sobre el primero y produce ¿qué? Una significación traumática, sexual, ¿no? Entonces, con ese pequeño modelito entendíamos los tiempos del trauma, entendíamos la metáfora paterna, el nombre del padre que se sustituye al significante del deseo materno, entendíamos las leyes complementarias, las series complementarias, entendíamos los tres tiempos del Edipo, entendíamos todo con este tipo de orden que se reconduce a figuras y a leyes propias de la lingüística. Y esta es una de las razones, sino la central, de por qué decíamos que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Porque Lacan encontraba estas leyes que sacaba de la lingüística y a partir de eso leía a Freud y leía el estatuto del saber del inconsciente. ¿Sí? Y agregamos un elemento más hasta este seminario, y es que Lacan, en todas las elaboraciones que tuvo, siempre planteaba la existencia de un elemento que daba la clave de ese sistema. Había un elemento aparte que daba la clave de ese sistema y lo unificaba como sistema cerrado, como el conjunto cerrado. Este elemento era el nombre del padre, que empezó llamándose nombre del padre, después hubo un efecto de pluralización del nombre del padre, luego fue teorizado como el significante amo, el S1, el significante amo, como heredero de nombre del padre, pero esto daba cuenta de la ley del sistema y lo constituía como sistema, esto desde la noche de los tiempos. Desde cuando Lacan definía el nombre del padre como el significante de la ley en el otro del significante. ¿Okay? Había un elemento central que constituía eso como un conjunto cerrado, lo que hizo que nos formemos algunos, que nos formemos en la clínica estructural. O eso operó, o eso no operó. Y cuando no operó, había una serie de cascadas, de caída, de algo que se desestructura, porque eso no había operado. ¿Okay? Ahora bien, en este seminario la manera de pensar el saber del inconsciente es completamente diferente. Es completamente diferente. Perdón, pero me cambiaron la configuración de la pantalla de acá y estoy perdido como turco en la neblina. Me cambiaron el lugarcito, ¿no? Entonces, para dar cuenta de esta nueva manera de concebir el saber del inconsciente, tenemos que partir de Lalande. De lo que en el encuentro anterior veníamos trabajando como Lalande. No podemos hablar del saber del inconsciente si no arrancamos de Lalande. De ese estado del significante que clínicamente se presenta como marcas traumáticas en la historia del ser hablante. A lo largo de los años nosotros hemos trabajado muchas veces Lalande, siempre partecitas, siempre perspectivas,
retrospectiva, nunca vamos a dar una clase magistral de lo que es la Langue, nunca. Hay algo mismo en la Langue que se resiste a eso. Pero uno diría, bueno, a ver, un pequeño abordaje, un pequeño primer abordaje, ¿qué sería este estado del significante? Bueno, es ese estado del significante que encontramos como marcas traumáticas, como momentos traumáticos, recordados en transferencia. Eso que aparece, esas marcas, esas palabras injuriantes, esas palabras que tocaron, esas palabras que provocaron un traumatismo, o como creo que la vez pasada dije, un traumatismo, que es fabricar traumatismo, pero ponerle en el medio un agujero. Es como algo que te pega, un estado del significante que te pega y te hace un agujero. ¿Sí? Es un trauma. ¿Sí? Aguijonazos de un enjambre. Son imágenes que da Lacan, son como aguijonazos de un enjambre, un exam, homófono de un es-an, de un S1, producen un traumatismo. ¿Sí? Tenemos que partir de ahí. Quédate quieta, Paula, porque hay un botón arriba tuyo y cuando vos te movés el botón se queda quieto y me hace una cuestión distópica. Les pido disculpas. Ya vamos a tratar de mejorar esto, de poner algún tipo de admisión automática. ¿Sí? ¿No? Ahora bien, nosotros no podemos decir que esas marcas se presenten con un orden. Esos aguijonazos, esas marcas, esos chancros, esas marcas que nos dejan de la yerra, no tienen un orden. No tienen un orden en la historia del ser hablante, sino que se producen de manera contingente, fortuita y aleatoria, ¿eh? Produciendo efectos de goce en el cuerpo, una inyección de goce. ¿Qué tenemos a ese nivel del S1 de la Langue? Tenemos S1, 1, 1, 1, o S1, 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 con cierta producción de efectos de goce. Nosotros ahí no podemos hablar de un orden. Eso no tiene un orden. Un orden sería lo anterior, la lingüística, un significante que retroactivamente significa el primero. Eso ya nos da una idea de cómo debe ser la interpretación. La interpretación debe ser una especie de S2 que recaiga sobre el S1. ¿Y por qué tenés esa teoría de la interpretación? Y porque tengo esa teoría sobre el estatuto del saber del inconsciente. Porque según yo conciba el saber del inconsciente, voy a tener una teoría de la interpretación que responda a eso. ¿Eh? Y acá no tenemos eso. No tenemos un sistema. No tenemos una relación. Tenemos S1, S1, S1. De manera contingente, fortuita, aleatoria, en la vida y en la historia de cada quien. Y no hay nada que unifique esas marcas como sistema. No hay nada que unifique lo que es la Langue. Uno ni siquiera puede hablar del sistema de la Langue. Por eso, el año pasado trabajábamos mucho en términos de conjunto abierto. Es un conjunto abierto, no es un conjunto cerrado. ¿Sí? Y Lacan afirma que la Langue, esa instancia, ese estado del significante, se caracteriza por su insistencia. La insistencia en producir efectos de goce en el cuerpo del ser hablante. Yo tiendo a ejemplificarlo siempre con esos S1 de la historia del ser hablante. Pero la Langue insiste. No es que la Langue para a los 12 años, o a los 15, o a los 20. La Langue insiste. Y eso que nosotros trabajamos como inconsciente,
como saber del inconsciente, no es sino una elaboración de saber sobre la langue. No es que la langue hubo un momento que pasó lo que pasó y ahí terminó la historia de la langue en la niñez. Hay que pensar esa instancia, ese estado del significante, como algo productivo, como algo que insiste. La vez pasada, no sé si a partir de una pregunta o a partir de una derivación mía que me fui por los caminos, y que dije, bueno, es la inscripción en el cuerpo del ser hablante del goce del otro, lo puse a nivel social, ¿no? En una sociedad, en un lazo social. Hay una producción, hay un estado del significante que produce traumas, produce un agujero, un traumatismo. Por eso el año pasado yo le decía, tendríamos que ir a mirar esos viejos textos de Freud, donde dice hay una sobrecarga energética que en la estructura reticular de las representaciones hace como un agujero, como si uno tiene una piedra o una telaraña, queda ahí un agujero, se produce ahí un agujero. ¿Sí? Entonces, les traigo esta palabra porque esta palabra está claramente expresada. Lo que vamos a trabajar hoy está entre la clase 5 y la 6 de Lacan. La vez que viene ya arrancamos con la 7. Pero quería rescatar esta palabra, la insistencia. Eso insiste. Eso está detrás de todas las elaboraciones que podamos hacer. No es algo pretérito, no es algo que pasó. Ese es un estado del significante. ¿Sí? Hay una insistencia en producir efectos de goce en el cuerpo del ser hablante, y la idea de Lacan es que esa insistencia deja huellas. Llevamos huellas que son como tatuajes. ¿Sí? La idea de Lacan es que el saber del inconsciente va a ser algo que se produce a partir de las huellas de esa insistencia. No sabemos bien qué es el saber del inconsciente, pero va a ser algo que se va a producir a partir de las huellas de esa insistencia. Así que no confundir el saber del inconsciente con la langue, es otra cosa. La langue es un estado del significante. Y nosotros con cada analizante, con cada paciente, nos encontramos con marcas, nos encontramos con huellas. ¿Sí? Esas huellas van a constituir eso que llamamos saber del inconsciente. ¿Sí? Porque esas huellas van a encontrar un ordenamiento que en la langue no tienen. En la langue no hay ningún ordenamiento, no hay ningún orden, todo es ese uno, aleatorio, azaroso, contingente. Otra vez. Todos. A ver si lo puedo hacer por acá. Admitir. Bien. Hemos admitido. Ok. Entonces van a encontrar un ordenamiento. Eso anterior que no tenía ningún orden, va a encontrar un ordenamiento. Un ordenamiento que no es el de la ley de la lingüística. No es que el impacto que produce un S1 va a ser resignificado por el impacto que produce otro S1. Ya no hablamos más de resignificación, ya no hablamos más de temporalidad retroactiva, estamos frente a otro saber del inconsciente, a otro estatuto del inconsciente. Esas marcas, esas huellas no se ordenan por las leyes de la lingüística, no encuentran un ordenamiento así, ¿sí? Sino un ordenamiento a partir de las relaciones de vecindad entre elementos. ¿Cómo se ordena eso que carece de orden? Se ordena a partir
de un concepto de la topología intuitiva, que Lacan va a sacar de la topología intuitiva y va a poner en la topología nodal, la topología de los nudos, y va a decir eso se ordena a partir de la relación de vecindad. El saber inconsciente se sostiene de relaciones de vecindad entre sus elementos. Entre los elementos que encontramos en el saber del inconsciente podemos decir que se relacionan a partir de la vecindad. Esas marcas son vecinas de otros elementos con quienes tienen relaciones de vecindad. Les decía recién que en topología intuitiva el concepto de lo que es la vecindad es bastante fluido, es bastante impreciso. ¿Sí? La vecindad de un punto en una superficie o en un espacio topológico, la vecindad de un punto es la región que rodea a ese punto. Es decir, el conjunto de puntos que están cerca de él. Fíjense qué impreciso cuando uno lo compara con la geometría euclidiana. Uno dice, bueno, ¿qué es la vecindad? Ahí son los puntos que están cerca. ¿Pero cuán cerca? No, eso es medida. Y la medida es algo propio de la geometría euclidiana. Nosotros estamos en otro tipo de relaciones. Y una es esta, la vecindad. Son vecinos. El saber del inconsciente está constituido por elementos que se caracterizan por una vecindad. Es lo que lo diferencia de la lambda, de los S1 de la lambda. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que la topología del nudo Borromeo tiene esta característica. La topología del nudo Borromeo tiene la característica de la vecindad. Yo cuando agarro y quiero hacer un nudo Borromeo y agarro una hebra, ¿no? Y hago un anillo, para hacer el nudo Borromeo voy a tener que hacer cualquier cosa, pero nunca meter interpenetrar un toro con otro toro. No puedo interpenetrar un anillo con otro anillo. Ahí no va a salir el nudo Borromeo. El nudo Borromeo se caracteriza porque no hay una relación de interpenetración en cada uno de sus anillos. Simplemente son vecinos. Simplemente son vecinos. Entonces yo tengo un anillo, perdón, vamos a bajar un poco acá, se ve un poco mejor, tengo un anillo, lo avecino con otro anillo, pero son vecinos, son vecinos, no está uno adentro, son vecinos, y lo avecino con otro anillo. Acá parece que lo estoy interpenetrando, pero no lo estoy interpenetrando. La prueba es que si corto cualquiera de los tres, los otros dos se van a separar. Corte el que corte, cualquiera de los tres que corte, los otros se van a separar porque son vecinos. O sea, Lacan saca algo de la topología intuitiva y dice, che, esto que en el nudo también existe, la vecindad de los registros, que son registros, con esto tengo que pensar el saber del inconsciente. ¿Ok? Entonces, ninguno está incluido dentro del otro, son anillos vecinos, y entonces decimos que los ESAM, los S1 del enjambre, se vuelven vecinos de otros elementos. Y tal vez, y yo digo tal vez no porque me quiera hacer el misterioso, sino porque estoy en este momento de la elaboración de Lacan, y lo venimos siguiendo despacito. Tal vez, de manera aleatoria, una inyección de goce traumático de un S1 que causa un agujero se hace vecina de una porción de imaginario. ¿No? Tal vez una de estas marcas se hace vecina de una porción de lo imaginario, de un sentido que se hace vecino de una sensación propioceptiva.
¿Ah? De tal manera que en cada uno de esos elementos, en el saber del inconsciente, uno encuentra estas vecindades. Es otra manera de pensarlo, porque cualquiera de ustedes me van a decir, che, pero ¿hay imagen ahí? Y sí hay imagen. Sí se han avecinado. Y el inconsciente empezó a hacer un nudo donde lo imaginario tiene un lugar. Ya no hablaríamos de la cadena del saber del inconsciente, hablaríamos del saber del inconsciente como un saber nodal, como un anudamiento borroso. Lo que venimos trabajando acá, un anudamiento, admitir, un anudamiento borromeo, siempre de tres, porque lo real del nudo es lo tres, no puede ser menos de lo tres. La terceridad, la ternaridad. ¿Ok? O sea, fíjense cómo cambia. ¿Sí? De tal manera que el saber del inconsciente se sostiene de relaciones de vecindad entre sus elementos. ¿Sí? Esas marcas son vecinas de otros elementos y constituyen anillos vecinos. ¿Sí? Entonces decimos que son vecinos, que se avecinó un elemento real, uno simbólico y uno imaginario, y que tal vez la realidad, nuestra realidad, sea ese mundo. Tal vez nuestra realidad está firmemente instalada y nosotros en nuestra realidad. Tal vez nuestra realidad está firmemente instalada si imaginario, simbólico y real funcionan como buenos vecinos. Cuando funcionan como buenos vecinos, estamos en la realidad. Cuando los vecinos se pelean y alguno se zafa y alguno se sale de su relación de vecindad, empieza una clínica. Una clínica de palabras alucinadas. Una clínica de un cuerpo que pierde su consistencia. Ah. Bueno. De un cuerpo que pierde su consistencia. Vamos de nuevo. ¿Se escucha ahí el sonido de alguien que quiere entrar? Admitir. Bien. Entonces, cuando hay articulación, cuando hay vecindad, cuando algo se anudó, ahora sí decimos que hay un saber escrito. Hemos empezado este seminario hablando del saber del inconsciente como un saber escrito, un saber de relaciones invariables. ¿Sí? Decimos, cuando hay anudamiento, cuando eso se anudó, empezamos a hablar de saber real escrito. Y tenemos que tomar hasta el momento, cuando Lacan dice lo escrito, lo tenemos que tomar como sinónimo de lo anudado. No sé si recuerdan ustedes esa frase, que no recuerdo si está en la clase 5 o la clase 6, que Lacan dice, si hago el nudo, lo escribo. Si el nudo se deshace, cesó de escribirse. Y dice, este es el punto de contacto entre la lógica modal y la lógica nodal. ¿Sí? Decir un saber escrito es un saber anudado. ¿Sí? Entonces resumo la idea. Estamos tratando de pensar como los efectos del enjambre de la lengua, pueden adquirir el estatuto de una escritura, de un saber escrito, es decir, de un saber anudado, que es saber si está anudado. No hay un saber escrito por fuera del anudamiento. ¿Okay? Entonces, ¿cómo los efectos de la langue pueden llegar a adquirir el estatuto de una escritura?
¿no? Entonces decíamos, está la insistencia de los efectos del enjambre de la lengua, pero Lacan la diferencia de las huellas que eso deja, porque a ese nivel no hay articulación, perdón, pues a ese nivel no hay articulación, y cuando aparecen estas relaciones de vecindad, recién nosotros podemos hablar de saber, el saber del inconsciente. ¿Ok? Ahora bien, esta que les estoy presentando, que está en Lacan, que está en la clase 6 de Lacan, esta presentación es una manera de concebir lo que yo di en llamar el origen del saber del inconsciente. ¿Cómo arrancó el saber del inconsciente? Bueno, hay que ir a Lalande. ¿Sí? Esta es una manera de concebir lo que podríamos llamar el origen del saber del inconsciente, porque clínicamente esto se presenta de otra manera. No se presenta como un mito. Clínicamente se trata de un saber que en el despliegue del trabajo analítico se va precipitando. Este saber del inconsciente es un saber que en el despliegue del trabajo analítico se va precipitando. ¿Sí? Se va precipitando como un determinismo opaco que se repite más allá del principio del placer, y que es lo que Freud ubicaba en la pulsión de repetición. Este saber del inconsciente, este nudo, es algo que se precipita en el trabajo analítico. Yo hacía el mito del baño en los S1 de la lengua. Eso es un mito. ¿Sí? ¿Cómo ubicamos esto en un análisis? Si lo ubicamos como precipitación, ¿precipitación de qué? De un determinismo oscuro que es absolutamente refractario a cualquier tipo de interpretación que obedezca a la instancia de la verdad, ¿no? A los efectos de verdad. Estoy en un punto más denso de lo que es el saber del inconsciente. Uno podría pensar que el saber del inconsciente es algo que se produce por los efectos de verdad. Alguien viene contando esto. El otro día estaba escuchando a una señorita. Era una señorita que había empezado a tener una relación con alguien en una situación de asimetría, y ella contaba de los sufrimientos que le producía esta relación de asimetría, pero me quiso decir que la relación, de todas maneras, le hacía, lo voy a decir literal, más bien que mal. Ella decía, esta relación, al fin de cuentas, me hace más bien que mal. Y me dice, esta relación, al fin de cuentas, me hace más mal que bien. Y lo dijo así. En ese momento se puso toda roja, se puso toda rubicunda, se ruborizó, porque hubo ahí un efecto de verdad. Quiso decir una cosa y dijo exactamente lo contrario. Uno en esos momentos se siente un heredero de Freud y de Lacan y dice, ¿cómo el inconsciente con sus efectos de verdad? Sí, pero hay un momento en la clínica que esos efectos de verdad no tienen esa impronta, que se han producido, que hay ciertas identificaciones que han caído, que hay ciertos síntomas que se han disuelto, sí, pero hay un determinismo opaco, oscuro, que se repite una y otra vez más allá del principio del placer. Entonces ya el saber del inconsciente no son las cadenas que viene S1, S2, resignificación, advenimiento de una significación nueva por la interpretación. No. Esto es más denso, esto es más pesado, esto es lo incurable, lo que en algún momento decíamos como el núcleo de goce. Hay un nudo ahí que resiste, ¿no?, a los tironeos eventuales que se podrían practicar, ¿sí? La compulsión de repetición. Es decir, lo digo de otra manera, está constituido el saber del inconsciente por unas relaciones de vecindad
Está constituido por unas relaciones de vecindad muy estables y no se dejan perturbar por la producción de efectos de verdad. ¿Mm? Ahora bien, este es el saber del inconsciente. Y nosotros nos encontramos que el saber del inconsciente tiene usos. La primera cosa que dije como al pasar es que la realidad es ese nudo. La realidad del ser hablante es ese nudo. La realidad ya no es fantasma, ya no es solo fantasma, la realidad es ese nudo. La vez pasada, por eso jodí tanto con pensar en un real puesto, no un real supuesto, porque la realidad es ese nudo. Y ese nudo tiene un real puesto. Y también nos encontramos con otra cosa en estas clases de Lacan que estuvimos trabajando, que ese saber del inconsciente no solo constituye la realidad con el ser hablante dentro de la realidad, porque la realidad es ese nudo, sino que hay una pragmática de ese nudo. Hay una práctica de ese nudo sirve para cosas, al ser hablante le sirve para cosas. ¿Sí? Entonces, sobre para qué cosas le sirve. Y Lacan lo va a decir de una manera... Hola. ¿Cómo perdón, estás? ¿Para qué fuiste a la red? ¿Para qué perdón. fuiste a la red? Vamos a ver si puedo... Muy bien, creo que pude silenciar el tema. Eso sirve para algo. ¿Y para qué sirve eso? Lo voy a decir como lo dijo Lacan, para coger. Se coge con eso. ¿Ah? Sobre el fondo del agujero de la no relación sexual, ¿ah? Sobre el fondo de la no relación sexual y sus efectos clínicos, Lacan va a decir, sí, eso es verdad. ¿Ah? Es verdad la no relación sexual. Hay un agujero en lo real, venía diciendo. La relación sexual hay que entenderla bajo la modalidad de lo imposible, lo que no cesa de no escribirse. Y en la medida en que no hay relación sexual, porque no cesa de no escribirse, el ser hablante pone cosas ahí. Pone cosas que le sirven para los encuentros sexuales. El tema es que esas cosas que pone porque le sirven para los encuentros sexuales no siempre funcionan bien. Casi les diría que nunca funcionan bien. Eso que el ser hablante pone en ese campo, en ese agujero de la no relación sexual, es algo que el ser hablante lo enferma. Esto lo estuvimos trabajando de muchas maneras, ¿no? Inclusive en ese agujero de la no relación sexual poníamos la noción de discursos en Lacan. Hay algo que te tiene que servir para poder sostenerte en una relación sexual que no hay. Para tener la posibilidad de una relación, de relaciones, de encuentros, más o menos fallidos, porque como dice Lacan, a pesar de todo, la gente coge. Hay toda una elaboración de Lacan sobre los efectos clínicos que tiene la no relación sexual. Como no hay relación sexual, van a ver que va a haber inhibiciones, síntomas, angustias. El ser hablante va a poner lo que puede ahí, lo que puede es una cuestión atinente al plus de gozar y se va a enganchar de una manera que lo va a terminar enfermando. Porque va a insistir y va a insistir, porque eso va a insistir en él, no porque él va a insistir. Y va a poner espejismos, y va a intentar hacer existir el amor, y va a intentar hacer existir cosas que lo van a terminar enfermando. Y entonces Lacan hizo todo un desarrollo sobre los efectos clínicos de la respuesta del ser hablante a la no relación sexual. Pero en este seminario Lacan va a trabajar una cosa que en los otros no trabajó. ¿Por qué sí? La gente coge, más o menos bien, más o menos mal, con problemas, pero ¿por qué sí hay encuentros?
¿eh? No es hacer hincapié en lo que no anda, es hacer hincapié en, dentro de lo que no hay cosas que andan. ¿Sí? Entonces nos acerca una versión nueva sobre los posibles encuentros entre los seres hablantes, ¿no? Los seres parlantes. Todo lo que vimos recién del saber del inconsciente ahora va a servir, va a estar en un lugar ese saber del inconsciente, no va a estar en el aire, va a estar en el lugar mismo del agujero de la no relación sexual. Es como agregarle un escalón más, así todo esto está en el lugar de un agujero. ¿Ok? Entonces, partimos de la idea de que no hay relación sexual escrita, diríamos seminario 20, lo que acá diríamos en el 21, no hay nudo de la relación sexual. No existe el nudo de la relación sexual. Que es lo mismo que decir, no, si dije anudado es lo mismo que escrito, es lo mismo decir no hay saber escrito de la relación sexual, ¿no? Entonces, no hay nudo de la relación sexual. Pero como es un hecho que la gente coge, hay que admitir que la gente, el ser hablante, tiene un saber que se lo permite. Tenemos que admitir que hay un saber inconsciente que le permite coger. Hay un saber inconsciente. Yo uso la palabra coger no porque sea ordinario, porque soy ordinario, pero porque lo usa Lacan también. Entonces, hay un saber inconsciente que le permite a la gente coger. A menos que uno diga, bueno, psicoanálisis es una linda cosa de palabritas, pero cuando existe ahí la cópula, es porque es algo natural. Naturalmente la gente coge. No es así. De hecho, cuando Lacan se ríe, a veces cuando dicen la cópula, sí, la cópula es el verbo, la cópula. La cópula es el verbo que entre el sujeto y el predicado. Sacámelo de la naturalidad, ponémelo en el campo de lo simbólico, de la escritura. Y acá vamos a decir que si la gente puede sostenerse en la escena sexual, es otra manera de decirlo, en la escena sexual es porque tiene un saber anudado que le permite hacer frente a eso. Tiene un saber escrito, anudado, es un nudo que le permite hacer eso. ¿Sí? Un saber hecho de vecindades que opera como suplencia o invención en el lugar de la no relación sexual. ¿No? Es un saber hecho de vecindades, un saber anudado, un saber en el que participan 3 registros. Y es un saber operativo, tiene una dimensión pragmática. Alguien se puede sostener en ese lugar cuando no hay nada escrito o no hay nada anudado que le permita sostenerse. ¿Sí? Insisto en esta dimensión de un saber que hace de suplencia de lo que no hay. De un saber, insisto, por eso dije suplencia, y o invención, que hay algo ahí que se puede inventar. No todos pueden inventar, ya vamos a ver, ya lo hemos visto, pero para los que no lo vieron ya lo vamos a ver, no todos pueden inventar, pero sí tenemos que decir que hay un saber que funciona en el lugar de la no relación sexual, y acá fue nuestra sorpresa el año pasado cuando Lacan nos acercó que es un saber inconsciente masculino. Miren el agujero de la no relación sexual. Puede que ahí funcione un nudo, un saber nodal, pero es el saber nodal del macho. Hay un nudo, hay un saber inconsciente nodal que es masculino. Lo que nos llevó, oh sorpresa, a plantear que el saber del inconsciente no es unisex, ¿no? Del mismo tipo para cada uno de los seres parlantes, ¿no? Es algo que nos lleva a afirmar que existe más de una lógica, lo digo así entre paréntesis, más de una lógica, ¿sí? Cuando hablamos de saber inconsciente sobre el fondo de la no relación sexual.
Hay allí más de una lógica, lo que abre a la posibilidad de que algunos seres parlantes funcionen de una manera en el campo de los encuentros sexuales y que otros seres parlantes funcionen de una manera diferente. ¿Sí? Es todo un tema, porque es todo un tema agarrar y acentuar la cuestión del malentendido fundamental, la cuestión del exilio de los goces, y subrayar toda esa parte, agarrar y decir, no, pero mira que hay herramientas, hay cosas ahí que hacen que el asunto funcione. Pero no funciona tan bien, y no funciona tan bien, pero funciona. ¿Sí? Por eso hablaba de la pragmática del nudo en el agujero de la no relación sexual. ¿Sí? Y entonces se van a encontrar una descripción, una linda descripción, no es la única parte donde Lacan la trabaja en muchos lugares, pero quería señalarles el lugar para que la vuelvan a visitar en la página 56, 57, cómo funciona este saber inconsciente masculino, este nudo del macho, cómo funciona. ¿Sí? Este saber inconsciente en juego, en el agujero de la no relación sexual, para Lacan empieza con un corte. Voy a parafrasear, voy a hacer una paráfrasis de 3, 4 parágrafos que están en la clase 6. ¿Ah? Funciona con un corte. ¿Cómo arranca el nudo macho? Arranca con un corte. ¿Ah? Antes no había nada, ahora apareció algo que marca la apertura. ¿Eh? No es de a poco, no es con clima, no es que se va armando, arranca con un corte. Hay un momento que dice, acá se activó este saber se acaba de activar, este saber nodal acaba de empezar a funcionar. ¿Sí? Cuando aparece algo, y ese algo es el uno del goce fálico. Cuando aparece el uno del goce fálico, uno dice, che, empezó a haber una suplencia ahí donde no había nada. ¿Sí? Yo no voy a definir el uno del goce fálico porque sería como definir la langa. Entonces uno siempre da como imágenes, ¿no? Algunas imágenes no siempre es la misma, pero para tratar de ubicarnos. ¿Sí? No lo voy a definir, pero podemos caracterizarlo diciendo que es el elemento simbólico, el uno fálico, el uno del goce fálico. Es el elemento simbólico situado en el cuerpo, en el que el ser hablante macho se apoya. Él se apoya en eso para definirse como ser hablante macho. Es un elemento simbólico situado en el cuerpo en el que el macho se apoya. Cuando digo se apoya, y estoy yendo al seminario 20, no sé si recuerdan, un elemento simbólico puede hacer que alguien se haga representar por eso. Si vos te haces representar por eso, eso te divide, porque yo me hago representar por un significante para otro significante. Un elemento simbólico te puede dividir si está en función de representación. Pero Lacan, en el seminario 20, decía, no, es algo en lo que el ser hablante se apoya, no que lo divide, lo unifica. Soy macho, mostrame que soy macho, acá lo es. ¿Lo muestro? No sé si soy claro, no quiero ser demasiado grosero, pero es en lo que el macho se apoya como macho. ¿Sí? No tiene una función de representación, sino de apoyo. El macho se sostiene en ello, se apoya. Hace décadas en Argentina había no pocas quejas de personas que decían que en los medios de transporte público había unos señores que aparte te lo apoyan. Había unas quejas que decían, no podés viajar en el tren Sarmiento a las 7 de la tarde porque te lo apoyan. Pero estamos hablando de eso. Estamos hablando del uno del goce fálico. ¿Sí?
Entonces, el saber inconsciente masculino empieza con un corte. Apareció el uno del goce fálico. Y hablando de quejas, yo el año pasado les comentaba de cómo funciona la cosa, porque a veces aparecen algunas quejas en relación a ese corte, a esa aparición. Algunas quejas femeninas que refieren esa aparición como algo intrusivo, como algo abrupto, que no tiene en cuenta ciertas transiciones y ciertos climas. Son detalles, pero no son cualquier cosa. Yo lo he escuchado muchas veces. No nos vimos en todo el día, no hablamos en ningún momento, llegamos cansados de laburar, cada uno hace la comida y el otro lava los platos, qué sé yo, y de repente aparece el uno del goce fálico. Y no, esto así no funciona, tiene que haber como ciertas transiciones, tiene que haber como ciertos momentos, tiene que haber como ciertos qué sé yo, y lo he escuchado del otro lado también. Lo he escuchado del otro lado. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Una fiesta, traer globo, hacer qué sé yo, y esto habla de cierto programa que de un lado funciona y del otro lado no, pero que hay una suplencia en el agujero de la no relación sexual. ¿Sí? Ciertos climas. Y Lacan lo caracteriza, páginas 56, 57, que en este saber hay un corte que hace de apertura y se cierra. Él lo da con unas frases en relación a los anillos. Arranca y se cierra, arranca y se cierra, arranca y se cierra. ¿Sí? Hay un corte que hace de apertura y se cierra, ¿no? Arranca y se cierra. Mete, saca. Voy a tratar de tener las manos así agarradas para no hacer gestos obscenos. Mete, saca, mete, saca, mete, saca. Ese es el ejercicio del uno. ¿Sí? Del uno fálico y su repetición, ¿no? Este es el saber inconsciente masculino en el campo de la no relación sexual. Uno, uno, uno. ¿Sí? Por eso Lacan dice literalmente, es un saber irremediablemente unario. Irremediablemente unario. Si el tipo es un poeta y recita poemas y qué sé yo, y qué sé yo, y después dice ya está, no es el saber nodal, inconsciente, masculino en el campo de la no relación sexual. Es otra cosa. Este es irremediablemente unario. Uno, uno, uno. Es más, les diría, si no hubiese escrito irremediablemente irremediablemente unario, diría es necesariamente unario. Porque ese uno, en la medida en que lo necesario es lo que no cesa de escribirse, ahí tiene que escribirse, tiene que anudarse. Es necesariamente unario. ¿Ok? Un saber necesariamente unario, uno, 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 y se acaba, se termina, se eyacula. Sin más, escribí, debería haber dicho se eyacula, fin. Fin empezó a formar parte también de los movimientos del significante, que ya no es solamente para designar efectos de significación, para producir efectos en Argentina. Ya fin empieza a tener otro tipo de cuestiones. Entonces, se termina, se eyacula, da vueltas en círculo, dice Lacan. Dice, es irremediablemente unario, da vueltas en círculo, es decir, no llega a ningún lado, no alcanza el otro goce, el goce del otro, el goce femenino. No alcanza al partener. Si el partener es una persona, si el partener es otro goce, no alcanza al partener. Es lo que Lacan llama el goce del idiota. ¿No? Lo que Lacan llama el goce del idiota. El idiota masturbándose, no llega a ningún lado, es algo que da vueltas en círculo y no alcanza nada, no alcanza al otro. O dicho de otra manera, alcanza un objeto inerte, un fetiche, que es su partener,
El partener del goce del uno fálico es un objeto inerte, un fetiche. Hace un rato les mandé una foto que había sacado el año pasado de algo que había dibujado. Esto había dibujado el Borromeo del macho, del saber inconsciente masculino. Y si ustedes miran la foto que mandé, ¿sí?, van a ver el goce fálico en la vecindad entre lo simbólico y lo real. El goce fálico en la vecindad entre lo simbólico y real, y su partener, el A, que a esta altura de Lacan está en el calce del nudo, es el calce del nudo. El A es el calce del nudo. Entonces ahí tenemos, en esa lúnula entre lo simbólico y lo real. Está bien dicho, lúnula, es como una media luna, me salió ahora así, como esa media luna, esa lúnula, entre lo simbólico y lo real, tenemos ahí al goce fálico y a su partener, que es el objeto A. ¿Sí? Entonces estamos hablando de esa clínica. ¿Sí? Entonces eso, ese saber masculino concibe el acto. Ese saber inconsciente masculino concibe el acto como si con dos registros, o con dos redondeles, o con dos anillos fuese suficiente. Lo concibe como si con eso fuese suficiente. Eso basta, eso le basta. ¿Sí? Porque pone en juego un elemento simbólico en el que el ser hablante macho se apoya y su correlato de goce. Y con esto basta. 1, 1, 1, 1, 1 frente al objeto A. En ese calce, ese se calce y ahí se cierra sobre sí mismo. Eyacula, acaba. Esto ubicar en la vecindad de lo simbólico con lo real. ¿Sí? El macho lo vive así. No es que sea el nudo así. Porque el nudo siempre es Borromeo, a esta altura de lo que nos viene transmitiendo, por lo tanto siempre es de 3, pero él no lo vive como de 3. Lo vive como de 2. En realidad el nudo que ubicamos en el agujero de la relación sexual es siempre 3. Lo 3 es lo real del nudo, incluso para el macho. ¿Sí? Pero hay una parte de ese nudo de 3 que este saber masculino no alcanza. Hay una parte de ese nudo que por este saber masculino al macho le queda absolutamente opaco. Y es lo que nosotros ubicamos en la luna entre lo real y lo imaginario, que es el goce del otro. El macho de esto no agarra nada. El goce del otro, el otro goce, de eso no agarra nada. ¿Sí? Le resulta absolutamente opaco, porque este recorrido, el recorrido de lo que es el nudo, el saber del inconsciente masculino, se cierra sobre el objeto A a causa del deseo. ¿Sí? Este es el partener del goce fálico, que el macho va a buscar en el cuerpo del otro. ¿Sí? Entonces, en este dibujito que les mandé, tenemos un redondel que decimos que es simbólico, o un anillo que decimos que es simbólico, y que ubicamos a nivel de la langue como una inyección de goce en el cuerpo como sustancia gozante, donde ubico lo real. Tenemos lo simbólico y lo real. ¿Sí? Hay que decir que a esta altura del seminario, lo real todavía no sabemos precisamente. Yo pongo sustancia gozante, el cuerpo como sustancia gozante, y lo simbólico como esos chancros, como esos S1 que impactan ahí. ¿Sí? Hay que ir siguiendo a Lacan en su elaboración. Entonces, fíjense, tenemos ahí la relación entre lo simbólico y lo real. Fíjense que si yo a eso le avecino
si yo a eso lo pongo en vecindad con un sentido, si esta maquinita que les dije recién entre lo simbólico y lo real, si a eso le sumo la lúnula del sentido, la vecindad del sentido, si yo a eso le avecino el sentido, con una porción de lo imaginario, puedo armar un saber hecho de vecindades que articulan, que sostienen el goce fálico en la vecindad de lo simbólico y lo real. Le agrego sentido, le agrego una porción de imaginario, le agrego imagen. Ese objeto A tiene imagen para que el uno del goce fálico se active. Tiene imagen, son las imágenes de los dibujitos en los baños, o las imágenes de los dibujitos de partes del cuerpo de las mujeres y o de los hombres exagerados enormemente. Eso tiene una imagen. Tiene una imagen. Y fíjense, si miran bien, que si yo ese sentido lo tomo por lo que es un sentido sexual, tengo el inconsciente freudiano. El inconsciente freudiano se armaba de sentidos sexuales que activan o que se relacionan con el goce del uno fálico, en relación a la imagen que recubren objetos, y prima de A que recubren el objeto A. Eso es el inconsciente freudiano. ¿Sí? Avecinarle un sentido sexual a esa vecindad de lo simbólico y lo real. ¿Sí? Me acordaba de esto por un joven que tiene 20 y pocos años, un joven que tiene 20 y pocos años y se quejaba del padre. El padre es alguien no del todo lejano al mundo del psicoanálisis, no del todo lejano al mundo del psicoanálisis, y resulta que este joven se quejaba del padre porque decía que de repente estaba hablando por teléfono con una compañera de la facultad y la compañera de la facultad le decía, bueno, podemos reunirnos el fin de semana a trabajar, a resolver este tema. Entonces el padre de atrás, que me escuchaba, le decía, quiere vija. Quiere vija es una expresión de un humorista argentino donde esa B larga sustituye a una P. Es como si le estuviese diciendo, mira, la mina te dice que quiere venir a resolver este tema del trabajo que tienen que hacer, pero lo que ella quiere es esto. Ella quiere, ese es el inconsciente freudiano. Digo que el padre no está todo alejado, Capusotto, efectivamente. El padre no está del todo alejado del psicoanálisis, porque, por ejemplo, esta piba un par de veces, esta compañera, se ha olvidado cosas, se olvidó el pullover, se olvidó, y el papá le interpreta eso. Le dice, no te das cuenta que quiere vija, pensá que se olvidó el pullover sin querer. ¿Sí? Eso es el inconsciente freudiano puesto en este nudo, en este nudito que tenemos acá. ¿Sí? Un sentido sexual en relación al goce del uno fálico con su partener, el objeto A, pero hay algo que Freud no ve acá. Hay algo que el inconsciente freudiano, esto que llamamos el otro goce, el goce del otro, el goce femenino, según Lacan, Freud no la vio. Hay partes en la elaboración freudiana que uno puede decir, mira, paró acá porque más no podía seguir, pero el inconsciente freudiano esto no lo ve. ¿Sí? Es un saber escrito o un saber nodal en el agujero de la no relación sexual y es el único que Freud vio. ¿Sí? Pero bueno, no queda menos que el macho tendría una suplencia, un saber hacer, por eso digo la pragmática de este nudo.
El asunto es que para este saber queda bloqueada esta dimensión de vecindad imaginario real, la que ubicamos como el otro goce. ¿Sí? Hay una zona en esa vecindad de la cual el macho no sabe nada, es decir, el saber inconsciente masculino no sabe nada, y el psicoanálisis, para Lacan, el psicoanálisis freudiano tampoco sabía. De tal manera que uno podría decir, todos esos textos que hay ahí de Freud, del psicoanálisis, lo que analizaron es el saber inconsciente masculino. No es poco decir eso. ¿Sí? El macho de eso no agarra una, no caza una. Algo absolutamente opaco para él. Hemos trabajado, yo sé que lo de hoy es una cosa un poco rígida la transmisión, pero les hemos dedicado muchos encuentros a esto. ¿Sí? Por eso, porque le es absolutamente opaco, puede estar toda una vida funcionando así. ¿No? Toda una vida funcionando así. Y en la página 57 vamos a encontrar, literalmente dicho en Lacan, que no hay para el hombre esclarecimiento posible entre, ahora la agrego yo entre paréntesis, de los tres del nudo, cierro paréntesis. La frase de Lacan es, no hay para el hombre esclarecimiento posible sino porque hay una mujer. Sino porque hay una mujer. ¿Eh? Algunos de ustedes deben saber que para Lacan este encuentro con una mujer era lo que en otro seminario llama la hora de la verdad. Llama la hora de la verdad. Chacho, vení, te vas a tener que confrontar con una verdad. ¿Encarnada en qué? Encarnada en una mujer. ¿Sí? No hay esclarecimiento posible de los tres del nudo sino porque hay una mujer. Y yo en su momento les decía, podemos usar el plural y decir mujeres. Porque hay mujeres, pero teniendo en cuenta que ellas no hacen un universal. Ellas siempre se cuentan de a una. Y como esa una mujer es algo otro para el saber masculino, como esa una mujer es algo otro para el saber masculino, para el saber nodal que el macho hace jugar en el agujero de la no relación sexual, como esa una es algo otro, aparece la posibilidad de cierta apertura, la posibilidad de cierta interrogación. ¿No? Es una posibilidad. ¿Se acuerdan? Lo posible es lo que cesa de escribirse. Hay algo ahí que va a tener que cesar de escribirse. Porque si no cesa de escribirse, no hay posibilidad. Es algo de lo necesario. Es una posibilidad. Una mujer te puede abrir a una posibilidad, ¿no? Lo posible es lo que deja de escribirse. Y en este contexto, que algo deje de escribirse es que al tipo le caiga la ficha de que hay algo más allá de lo que puede hacer con su pene. Acá lo dije así con toda la letra. El año pasado dábamos vuelta, que le caiga la ficha que hay algo más allá de lo que puede hacer. ¿Eh? Cuando algo se inscribe de manera necesaria, va a venir el tipo y te va a decir, no, me compré un aparato que te agranda, te lo alarga y te lo hace más ancho. Y después me compré unas pastillas que uno dice acá no hubo nada, no se dio la posibilidad. Hay algo que no cesó de escribirse. Este necesariamente quiere, lo voy a decir con otro lenguaje, solucionar los temas del semblante con más semblante. Ahora lo digo nodalmente. ¿Sí? Modalmente. Hay algo que no tuvo posibilidad, no cesó de escribirse, eso se escribe de manera necesaria. Entonces, una mujer en tanto algo otro te puede hacer caer la ficha de que hay algo que pasa por otro lado. No te apoyes tanto en eso. Un poco sí, pero no te apoyes todo en eso.
¿sí? Hemos visto ejemplos de cómo lee esto el macho. No vamos a entrar ahora a esto, ¿no? Entonces, cuando hablo del nudo masculino o nudo macho, estoy hablando de un funcionamiento lógico, independientemente de que su soporte se dé en cuerpos de machos, cuerpos de hembras. Lo digo esto porque hay gente que entró acá y debe pensar que los hombres son así y las mujeres son así. Hace años que vengo diciendo otra cosa. Hay lógicas. Los seres hablantes tienen lógicas. ¿Sí? Ok. Entonces, una mujer te puede abrir a visorar. Son metáforas ópticas que da, visuales, a que veas un poco más, que te caiga la ficha. ¿Sí? ¿Hay algo diferente a este nudo, al nudo macho? Freud diría que no. Lacan opinaba que sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo diferente? Y lo diferente es la trenza. Entonces, volvamos a la no relación sexual. Dijimos que en este agujero de la relación sexual que no hay, el macho tiene un saber prêt-à-porter listo para usar. La idea de Lacan es que en eso radicalmente otro que llamamos una mujer, a priori no hay un saber que haga suplencia a la relación sexual que no hay. Es fuerte en eso que llamamos una mujer, o en eso que llamamos lo mujer. A priori no hay ningún saber que haga de suplencia a la relación sexual que no hay. Esto también ubica un poco las cosas, porque uno muchas veces escucha la queja de qué saber monótono, inalterable, qué saber necesario, porque no cesa de escribirse así, él cree que él, pero eso es un saber. No sea cosa que eso que en lo que ubicamos una mujer, en lo que encarnamos una mujer, en esa lógica, no haya saber. A priori no hay saber. A priori ahí no hay saber. Que haga de suplencia. Yo recuerdo que nosotros decíamos, y yo lo aclaraba, que en una mujer hay muchos saberes, muchos, y muchos saberes de goce, muchos saberes históricamente, socialmente femeninos, culturalmente femeninos. ¿Sí? No digo que no haya todo eso, digo que nada de todo eso la dirige al macho, digamos a los hombres. Nada de todo eso la dirige al macho, a los hombres. Que es una cuestión fuerte. Todas estas cuestiones son las que yo no se los oculté, se discuten mucho en relación a dónde pongo la histeria ahí. ¿Sí? Porque la histeria sigue el nudo macho. La histeria sigue el nudo macho. La histeria ve, mira, imita, copia. ¿Sí? En palabras de Lacan, no en palabras mías. Como trae en este seminario de intuye, observa. Lacan hace jugar la imagen ahí. ¿Sí? Entonces, no digo que en una mujer no haya saberes de goce, no digo que no haya saberes, no digo que haya goce. Nos hemos cansado de hablar del goce fálico en las mujeres. Yo subía videos de rugby femenino, que lo dice, wow, es el goce fálico en su máxima expresión. ¿Sí? No sé si en su máxima expresión, pero estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que hay una parte, hay una lógica que carece de saber. Carece de saber que haga suplencia. Entonces, esto que es tan fuerte es que nada de todo aquello funciona para ella como suplencia de la no relación sexual. Entonces, voy a usar una palabra que usa Lacan, que es la palabra producir. Entonces, ¿cómo se produce una mujer en el campo de la suplencia de la no relación sexual? ¿Cómo se produce una mujer? Y el año pasado insistía, porque si no van a pensar que no, el hombre ya está, y ella se debe hacer de una costilla, ella se tiene que producir. No,
Estamos hablando del campo, de ese agujero de la no relación sexual. Y Lacan dice, ella no tiene nada de entrada. Eso que llamamos una mujer. ¿No? Y eso se produce. Eso se produce. En algún momento tendríamos que jugar un poco a encontrar ejemplos donde esto se da con un basamento orgánico al revés, y que sea un hombre el que trenza, y que sea una mujer la que se apoya en el uno del goce fálico, una mujer biológicamente hablando. Tendríamos que jugar sobre este tipo de cosas, porque son lógicas, insisto, no son cuerpos. Entonces, ¿cómo se produce una mujer en el campo de la suplencia de la no relación sexual? Haciendo trenzas. El armado, la producción de una mujer comienza cuando se hace una trenza. ¿Sí? Estuvimos trabajando que toda trenza se puede transformar en un nudo. Si yo agarro las puntas de las hebras con las que hago una trenza, agarro esta y dos más, vamos a hacer una trenza de tres. Agarro este y dos más, y después uno el rojo con el rojo, el verde con el verde. Se hacen nudos. Una trenza se cierra y se transforma en nudo. Algunos borromeos, otros no borromeos. Entonces puede, según los cruces, según el patrón de los cruces y el número de cruces, pueden darse diferentes números. Yo traía uno que era un anudamiento olímpico, de 2 anillos y un tercer anillo por separado. Esto puede dar lugar a pensar una clínica. Mirá la trenza que hizo, que ni bien se armó tal quilombo con el partener, empezó a alucinar voces. O mirá la trenza que hizo, insisto, cuando lo decía encarnado en una persona a la que comúnmente se le dice mujer. Pero el desafío es agarrar y decir, che, alguien hizo trenza, y cuando algo cesó de escribirse, es decir, se desanudó, resulta que el nudo que estaba armado no era un nudo borromeo. Lo simbólico se fue para allá. Lo imaginario se fue para allá, porque no estaban agarrados. ¿Ok? Entonces, esa trenza se convierte en un nudo si se cierra. Y la casa hace una descripción. Dice, ¿cómo hace ella? Ella comienza con la hebra de lo imaginario. Ella imita al ser hablante macho porque lo imagina, lo ve en lo imaginario. Lo ve precisamente a él, al macho, en su unidad imaginaria, e imita esa propiedad que ve en el macho. Es una lógica con otra lógica. Saquémoslo de los hombres o la mujer, porque si no el feminismo va a decir, ustedes son del siglo, de la Edad Media. ¿Sí? Hay algo en Lacan que en el agujero de la no relación sexual hay una lógica y va a tomar un elemento de la otra. ¿Por qué lado arranca? Arranca por lo imaginario. Por esta completud que se ve en el otro. ¿Sí? Esta propiedad que ve en el macho. Y tengamos en cuenta que la impostura del macho deseante, imagínense a un macho deseante, después pongan ahí una mujer biológica, no importa. Yo, digamos, a mí hice tantas veces el ejercicio que lo puedo hacer sin poner a una mujer, pero pongo el macho deseante. La impostura del macho deseante es la figura más cerrada de la unidad imaginaria. Un macho deseante no entra en la escena sexual dividido o vacilante. Su postura, la de macho deseante, tiene que ser consistente, tiene que consistir. El macho deseante es una figura de unidad cerrada, bien consistente, de unidad imaginaria. ¿Sí? Y esa unidad imaginaria que tiene el macho es algo a ubicar en el nudo. No es que tiene esta característica y otras que no tienen nada que ver.
forma parte del saber inconsciente masculino, esta exacerbación de la unidad imaginaria del macho deseante. ¿Sí? Esta unidad imaginaria se desprende del saber unario masculino, se desprende del calce de su nudo, no es independiente de él, no es independiente de la aparición del uno fálico. Esta unidad es parte, es una consecuencia, es un elemento del calce de su nudo. Y en el calce de su nudo juega un lugar importante en la aparición del uno fálico. Esto es lo que hace que él no esté vacilante. Esto es lo que hace que él no entre dividido en la escena sexual. Esto hace que él tome pastillitas que garanticen la existencia del uno fálico, del uno del goce fálico, porque si no, no puede entrar como macho. Es un saber que no funciona. El saber funciona, les dije, cuando aparece el uno del goce fálico. Entonces los pacientes te dicen, estoy tomando un cuartito de seguridad. ¿Qué es el cuartito de la seguridad? Es una pastillita azul en sildenafil que yo ya sé que ahí eso, el uno del goce fálico va a estar ahí. Entonces ahí pongo cara de, ahora te voy a romper toda y no sabes las cosas que te voy a hacer y toda esa cuestión tan intrusiva, ¿no? Que uno lee a veces, pero que es la imagen de la unidad imaginaria. Ahora vas a ver, ¿sí? Y este es el saber que opera en el agujero de la no relación sexual para el macho, ¿sí? Es difícil hacer una trenza con eso. Hay algunas mujeres que dicen, yo no voy a trenzar con este, trenzaré con otro, pero con este no. No es tan sencillo trenzar ahí, ¿sí? Entonces, esa postura nada dividida, nada vacilante, tiene que ver con el uno fálico. Y este saber inconsciente nodal, masculino, que hace de suplencia la relación sexual que no hay, es también la realidad del macho. Por eso yo hablaba de operatividad, de pragmática en el campo de la no relación sexual, pero decía, la realidad es nodal. Hay una manera macho de habitar la realidad. Hay una manera macho de habitar la realidad. Yo les contaba un ejemplo que para mí es el ejemplo patognomónico. Uno está en la calle manejando con el auto y se cruza otro tipo con el cual, no sé, él te encerró, vos lo encerraste, o él te tocó bocina, vos no sé, una cosa así. Entonces uno baja la ventanilla, lo putea en 3 idiomas. El tipo te putea en 3 idiomas, pues si vos estás con una mujer, muy probablemente te eche la culpa a vos. ¿Qué haces metiéndote con un boludo? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Y uno dice, bueno, pues el otro también está con una mujer. La mujer a él también le va a hacer lo que la mujer también hace a mí. ¿Sí? Porque hay una manera macho, hay una manera de habitar la realidad, que es el macho, y que estuvimos viendo algunas cositas. ¿Se acuerdan que decíamos que una mujer puede hablar montada en el goce que se produce en la luna de lo imaginario y lo real, y puede juntarse para hablar? En cambio, el macho habla para obtener efectos. No sé si recuerdan la última parte de la clase 6, hay una manera de habitar el lenguaje, hay una manera de habitar la realidad. ¿Sí? Son nudos, son lógicas que son lógicas diferentes. ¿Sí? Entonces es el estilo con que el macho encara el mundo, o el estilo del mundo del macho, o el mundo para el macho, ¿no? Y de acá vamos a ver no solamente el que tiene el pene más grande, sino el que gana más dinero, el que cogió más minas, el que, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se conecta la trenza con esto, ¿no? Entonces Lacan lo describió así, dice, ella le copia la unidad imaginaria, unidad a la que él se identifica como macho. Si sos como macho te identificas, es unidad, ¿no? Ella la ve en su unidad y a partir de su unidad empieza a trenzar, a tejer su manera de anudarse, ¿eh? De anudarse. Y cuando digo de anudarse, digo, ojo, no vayan a creer que estamos trabajando el nudo mujer.
¿cuánta mina que tengo? Sí, efectivamente, la canción de Copani, una vieja canción de Copani que hablaba de esto, de la posición de un macho haciendo cuentas. Es de una época que Lacan trabajaba eso, de un goce que se cuenta, se relata, porque está en el lenguaje, se cuenta, 1003. No sé si recuerdan la Don Giovanni, de Don Juan, cuando estuvimos viendo un poquito de esa ópera, ¿no? Del tipo que dicen Franca 380, 30, en Turquía 280, no sé qué, y en España 1003. Se cogió 1003 minas en España. O sea, ese es el goce que se cuenta, ¿sí? Es el goce fálico. Entonces, estamos con la trenza, ¿no? Y ahí Lacan, porque dice, arranca con lo imaginario, arranca con lo que ve, ¿sí? Y en esta clase todavía no agrega mucho. Pero lo que le quería decir, no es el nudo de la mujer, es la trenza que hace una mujer con el nudo del saber inconsciente masculino. Es otra cosa. ¿Sí? ¿Esa trenza se puede hacer un nudo? Sí. ¿Ese nudo puede ser un nudo Borromeo? Sí. Si es un nudo Borromeo que ella puede hacer en relación, pues no son nudos en el aire, en relación al saber inconsciente del macho, Lacan dice esa relación va a ser estable. Esa va a ser estable, pero nada garantiza que ella pueda hacer eso. Puede hacer otras cosas a partir de las cuales sufrir como una condenada. Lo digo yo con mis palabras, ¿no? Entonces, lo importante, que me parece que sí hay que señalar, es este hecho. Ella no tiene un nudo previo, no tiene un saber nodal previo. Lo tiene que hacer en el encuentro y cada vez. Esto para Lacan es un dato importante, ¿sí? Lo tiene que trenzar cada vez. Dicho de otra manera, ella se produce como una mujer en el agujero de la no relación sexual cada vez. ¿Sí? Y esto no solamente produce una diferencia muy grande entre una mujer y una mujer, no digo entre una y otra, digo entre una y una porque se cuentan de a una, de lo que cada una pueda trenzar. Esta frase, recuerden, una mujer se define por la trenza que es capaz de hacer, sino que hay una diferencia entre una mujer en una relación y una mujer, la misma, en otra relación. Trenzó diferente. ¿Sí? No sabemos a priori qué nudo es capaz de hacer esa mujer. ¿Sí? Sabemos que hay muchos que son fallidos. Sabemos que hay muchos que son fallidos. La última parte del año pasado yo había hecho más o menos algunos esbozos de clínica de lo que son algunos desanudamientos, ¿no?, que se producen en una mujer y cómo cierto desanudamiento después puede salvarse por el anudamiento en el encuentro con un analista, o cómo el encuentro con un analista puede producir un desanudamiento. Hablaba de brotes psicóticos transferenciales. Hay que ser muy cuidadoso de eso. Si desde otro país te dicen, che, qué lindo el encuentro que tuve ayer, hablaste de mí, pero le erraste. Uno cuando dicen hablaste de mí dice, está bien, pasemos de tema. Digo, a veces pasa, hay desencadenamientos que tienen que ver con eso, con un encuentro. ¿Sí? Y entonces lo que estuvimos viendo, sabedores de que no sabemos a priori, o sabedores que desconocemos a priori qué nudo es capaz de hacer una mujer, que hay muchos que serán fallidos con consecuencias clínicas diversas. Pero vamos a ver el que no es fallido, el que Lacan en la página 57 dice, mirá si hace la buena trenza y produce el cierre de Alexander. Yo no sé por qué le ponen nombre a esta cosa. El cierre de Alexander es agarrar una hebra, que yo, y lo cerré. ¿Sí?
y produce el cierre de Alexander y produce un enganche, un anudamiento, un calce Borromeo. ¿Qué podría pasar? Y allí Lacan nos tira que es por esa trenza o en esa trenza que ella alcanza la unión sexual. Que ella alcanza la unión sexual. Uno se podría llamar engaño con esto y decir, wow, hicieron el nudo Borromeo de la relación sexual, la unión sexual con él. Y Lacan te desengaña, ni viene, no llegas a terminar el párrafo cuando te dice, sí, la unión sexual es interna a su propio hilado. Son frases que son fuertes. ¿Qué quiere decir? Digamos que produce una unión sexual que es a entender como la posibilidad de experimentar el goce fálico y el otro goce en el lugar de la suplencia de la relación sexual que no hay. O sea, una unión sexual de ¿qué? De goce fálico en ella y de otro goce en ella. No es una unión con él, es algo interno a su propio hilado. Cosa fuerte, Lacan dice, esto se puede armar. Nosotros estuvimos viendo algunas cuestiones del goce fálico, la renuente. ¿Está entrando alguien a esta hora? Vamos a admitir. No, 3:20. Bienvenida. Entonces estábamos con la cuestión de la unión sexual, interna a su propio hilado y que nada dice del macho en esto. Y veíamos consecuencias clínicas, coyunturas clínicas, cierta afectación del goce fálico en ella. Yo les daba el ejemplo de ella que se mete con el macho, futbolero, tribunero, que va a la cancha y que se da las canciones de la cancha, y uno la ve a ella meses después, chau Adriana, de nada. Meses después, ella es tan o más tribunera y canta canciones obscenas de cancha y de qué sé yo, no sé qué pasó ahí. ¿Qué pasó? Que antes tenía pánico de subirse a una moto y ahora de repente le tomó el gustito, andar en moto y andar, acelerar un poquito, que está medio aburrido. Me dice, ¿cómo le entró? ¿Cómo le afectó ese goce fálico? Insisto, en el encuentro con el otro, ¿no? ¿Cómo le afectó y cómo puede producirse algo? Yo daba ejemplos, pues siempre tenés que dar algunos ejemplos, sobre todo en temas como el otro goce, de que en algún momento de ese encuentro y de ese trenzado, y por ese trenzado surja en ella una especie de goce ilocalizable que la lleva a querer escribir o a querer producir algo, lo que antes estaba como que no había. Y Lacan dice, che, acá hay una unión sexual, ¿de qué? De dos voces. ¿Ah? Y de esa manera puede que el tipo se avive, que el nudo es de 3. Puede que se avive. Puede que vea en ella, puede que lea en ella, puede que avisore, puede que intuya en ella que no todo pasa por el uno del goce fálico. Ahora bien, si él se aviva, va a pagar un precio. Se va a feminizar. Si él es afectado por una mujer, yo decía el goce fálico, ella es afectada por el goce fálico, si él es afectado por una mujer, él va a pagar el precio de la feminización. Y el precio de la feminización lo pone frente a algo que él sabe que está pero que no ve. ¿Cómo decirlo? Que ahí hay algo que no hay y se feminizó, aunque la posición sea exactamente la contraria en transferencia.
Yo les contaba que muchas veces llega el marido de, o el novio de, o lo estoy poniendo nombres biológicos, pero porque es el ejemplo que más conozco. Otros colegas más jóvenes deben tener el ejemplo de ella, no importa. ¿Sí? El tipo que agarra y te dice, y me tiene podrido, y dice que yo tomo mucha birra, y dice que yo laburo mucho, que laburo poco, que no sé qué, y que esto, que el otro, y está, y está, y está, y ya es un amo histerizado, dicho en el lenguaje de otro seminario. ¿Sí? Ya pagó cierto precio de feminización. O sea que la trenza lo agarró en algún punto y le hizo ver que hay tres. ¿Sí? Entonces, sobre el fondo de la relación sexual que no hay, vemos en Lacan lógica de nudos y de trenzas que permiten relaciones y que me parece que estamos como para empezar las 7. Me parece que después de esta vueltita que vimos en estos dos encuentros, estamos para empezar la clase 7 de la CAM. Bien, yo voy a dejar acá, 3 menos cuarto. Si hay alguna pregunta, comentario, son temas que ya hemos visto, les pido paciencia y disculpas, pero me pareció que valía la pena darle una vueltita más. En Facebook hay como unas películas que creo que se llaman short, que son películas cortitas. Hay muchos sitios de historia. Y yo me enganché mucho por los imperios que yo no conocía. El imperio aqueménida, el imperio sasánida. Han sido grandes imperios de la humanidad. Uno conoce el imperio romano, qué sé yo, y alguno más. Bueno, la humanidad, hay imperios. Hubo una época que los amos, los hombres, eran infeminizables. Salían a conquistar el otro imperio y no hay una referencia histórica de que conoció a la esposa y la esposa le dijo, dale, che, vos siempre formando quilombo con los vecinos. ¿Quién te crees que sos? Hubo una época que el macho era infeminizable. Lejos estamos de eso hoy en día. Bien, veo que no hay pregunta. Nos vemos en 15. Arrancamos con la clase 7. Les mando un beso.